Bueno, buenas tardes nuevamente a todos. Vamos a dar inicio a la jornada de este día que es solamente de 4 a 5:30, pero la vamos a terminar a las 5:15 para que ustedes tengan, pues tengan un pequeño receso ahí para antes del examen. El examen está programado de 5:30 a 7. Y yo lo voy a habilitar por 2 horas, porque así han sido las instrucciones que hemos recibido de la universidad. Ya no se va a habilitar por 4 horas. Hoy es por 2 horas nada más. Es decir, que va a estar habilitado de 5:30 a 7:30. Y el examen es de 5:30 a 7, son 90 minutos. Solo son 10 preguntas. 10 pequeños casitos de la clase, ¿no? De las clases que hemos estado recibiendo, porque hoy nos pidieron caso, pero un caso nos pidieron. Claro, pero un caso es mejor casitos así chiquitos, ¿verdad? 10 casitos de aplicación de las clases que hemos estado recibiendo y ustedes ahí pues aplican, ¿verdad? Yo espero que todos salgan bien. Ustedes tranquilos, no se ajoloten, como se dice comúnmente, solo lean tranquilamente la pregunta y respondan las opciones. Siempre van a haber 3 opciones y un casito, ¿verdad? Entonces, cada casito va a tener 3 opciones. Así que vamos a dejar un margen de tiempo razonable de 15 minutos para que, es que en realidad la hora clase es de 50 minutos según la ley de educación superior. Son 50 minutos, si no me recuerdo es el artículo 6. Entonces, como aquí estamos hablando de hora y media, estaríamos hablando de 10 minutos de receso por la primera hora, 50 minutos, y 5 minutos por la siguiente. Así que vamos a darles 15 minutos. Ahora bien, otra cuestión importante que deben de tomar en consideración es las personas que no se encuentran solventes. No hay restricción para que no puedan hacer el examen. Ustedes lo pueden hacer. La única situación que se va a presentar es al momento de subir las notas, que no me van a aparecer en el listado. Entonces yo cuando, ya se me han dado, un montón de veces se me ha dado eso, que cuando yo estoy subiendo las notas, resulta que no me aparece la persona y entonces ahí no puedo subirle la nota. Lo que normalmente hago yo es mandarles un mensajito. Mire, fíjese que usted no me apareció, no pude subir su nota, para que usted haga el trámite respectivo en la universidad. Y ahí le puedan autorizar pues que se suba su nota. Después se sube por corrección de nota en el plazo que la universidad da. Hay otras personas, perdón, que no hacen el examen en la fecha indicada, entonces tienen que hacer el trámite del diferido. No he visto para cuándo está el diferido, pero ¿para cuándo está? Escuche. Bueno, ahí hay una plática. Tal vez apague el micrófono la persona que... Bueno, gracias. Entonces, quien no haga el examen en la fecha indicada debe de hacerlo diferido. Ahora bien, se dan personas que no hacen el examen ordinario ni el diferido. Entonces, me preguntan, mire, no me aparece nota. Solo tienen derecho a nota de actividades, ¿verdad? Entonces, yo lo que tengo que hacer es esperar la fecha que la universidad tiene destinada para subir esas notas de actividades. Mientras no se habilite esa fecha, yo no puedo subir la nota. Y eso me pasó en este examen que recién pasó, ¿verdad? Había personas que no hicieron
ningún parcial, ni el ordinario ni el diferido. Entonces, pero sí tenían nota de trabajo. Y cuando a 2 días aperturó la universidad o habilitó el portal para que se subieran ese tipo de notas. Así que deben de tener paciencia, ¿verdad? Porque y esas notas, ese plazo lo habilitan para subir notas de actividades después del diferido. Así que ustedes tranquilos, ¿verdad? Yo estoy pendiente de eso. No sé si tienen alguna consulta sobre el examen o, claro, del contenido no, ¿verdad? Pero pues de las indicaciones generales, ¿no? Una pista, Nosli. No, ya le dije que son casitos de aplicación. No, son difíciles. Son de la clase, ¿verdad? Entonces ustedes vean ahí las diapositivas, el contenido de las diapositivas, ustedes deben de leerlas, ¿verdad? Hasta donde nos hemos quedado. Y van a salir bien. No, no es algo del otro mundo. Yo espero que todos salgan bien. Vaya, entonces nos hemos quedado en la compraventa. No terminamos ese tema, lo vamos a terminar aprovechando que ya en la siguiente hora y media va a ser el parcial. Yo les pido de favor que me digan cuando sean las 5:15, me avisan porque a mí se me olvida, ¿verdad? Me avisan, mire, licenciado, ya son las 5:15 para parar la clase ahí y darles un tiempito a ustedes para que puedan relajarse un poquito y después ingresar al examen de 5:30 a 7. Así que ese favor les voy a pedir. Vaya, vamos a compartir pantalla. Bueno, ahí está la marcación. Si no más recuerdo, nos quedamos en la cosa vendida, ¿verdad? Si no más recuerdo, ahí nos quedamos. Entonces vamos a continuar con este tema. Vaya, cuando hablamos de cosa vendida, estamos hablando del objeto de la compraventa, ¿verdad? Es decir, si es una compraventa de un vehículo, el objeto es la venta de ese vehículo. ¿Y cuál sería la causa? A ver, ¿cuál sería el objeto? Es la venta del vehículo. ¿Cuál sería la causa? La adquisición del vehículo. Ajá, la causa sería el fin principal, que es adquirir el vehículo. Vaya, entonces ahí tenemos que la cosa vendida debe ser de aquellas cosas que pueden ser enajenadas. ¿Y eso qué significa? ¿Enajenar qué significa? Alterar o Seguro, descomponer o cambiar su consistencia física. seguro. A ver, ¿qué dicen los demás? Enajenar. Para efectos jurídicos. Que se puede negociar, vender el bien. Vender. Para efectos jurídicos, enajenar es vender. Que no se les olvide. A veces en la ley, en el Código Civil dice enajenar es vender. Para efectos jurídicos, ¿verdad? Vaya, entonces, debe ser de aquellas cosas que pueden ser enajenadas. Es decir, cuya venta no se encuentra prohibida por la ley. Quiere decir que un contrato de compraventa de 100 kilos de cocaína sería ilegal, ¿verdad? Porque está prohibido por la ley. Veamos el artículo 1614. Veámoslo. ¿Quién lo lee? $1614. Sí. Te lo leo. Capítulo 4 de la cosa vendida, artículo 1614. Pueden venderse todas las cosas corporales o incorporales
cuya enajenación no esté prohibida por la ley. Vaya, excelente, gracias. ¿Cuáles son las cosas corporales y cuáles son las incorporales? Licenciado, ¿Sí? podría ser las cosas físicas Las como corporales. muebles, ajá, Sí, las esas son las corporales, corporales. y las incorporales, algún servicio, los servicios. Vamos a ver, Arévalo, ¿sí? Sí, licenciado. Yo consideraría que, digamos, las corporales son las que poseen una consistencia física y ¿cuál era la otra? Incorporales. Y las incorporales son las que, digamos, son como subjetivas, ¿verdad? O que no poseen un cuerpo específico, Ajá, físico. Sigüenza. Vaya, gracias. Sigüenza. Sigüenza, quiero ver el nombre. Saldaña. Sigüenza Saldaña. Ajá. Sí, ya lo dijo el compañero ahí. Ya lo mismo iba a decir yo. Vaya, las corporales son aquellas que se pueden percibir por los sentidos, se pueden tocar. ¿Alguien habló? No, ¿Quién no, yo habló? quería participar. Vaya, participe. Las cosas corporales yo las tenía entendidas como aquellas que son los muebles y los inmuebles, y las incorporales se tomaban en cuenta lo que eran los derechos personales o reales. Bueno, son los derechos. Vaya, las cosas corporales son aquellas que se pueden ver, se pueden tocar, se pueden percibir por los sentidos. Son los bienes muebles, los inmuebles. Y los derechos, bueno, no se ven, pero se sabe que se tienen. Es decir, por ejemplo, los derechos de propiedad, ¿verdad? O algún derecho sobre determinado bien. Esas son cosas incorporales, ¿verdad? Vaya, entonces aquí estamos con... Vamos a continuar con la presentación. La cosa, bueno, vamos a ver. La cosa vendría de ser de aquellas cosas que pueden ser enajenadas, ¿verdad? Es nula la venta de todos los bienes presentes o futuros, artículo 1615. Fíjense que acá lo que está prohibiendo la ley, el Código Civil, es que usted no puede vender todo su patrimonio, ¿va? Y quedarse sin nada. Eso lo prohíbe. Porque, ¿alguien hablaba por ahí? Vaya, en derecho sucesorio, por ejemplo, usted cuando fallece, su patrimonio, usted lo puede disponer de ese patrimonio mediante un testamento. Y si no hizo testamento, la ley dispone mediante la sucesión intestada. Solo por causa de muerte, usted puede entregar todos sus bienes, su patrimonio, puede disponer, pero si usted está vivo no lo puede hacer, ¿verdad? Entonces lo prohíbe el artículo 1615, inciso primero, lo vamos a leer. Vaya, leámoslo todo. Alguien que me haga el favor de leerlo. 1615. ¿Sí? Ahí lo tienen en pantalla también. Dice, artículo 1615, es nula la venta de todos los presentes o futuros o de unos y otros, ya se venda el total o una cuota, pero será válida la venta de todas las especies, géneros y cantidades que se designen en contrato celebrado conforme a la ley, aunque se extienda a cuanto el vendedor posea o espere adquirir, con tal que no comprenda objetos ilícitos. Ajá, objetos que prohíbe la ley su venta. Vaya, inciso segundo.
Las cosas no comprendidas en esta designación Sí. se entenderá que no lo son en la venta. Toda estipulación contraria es nula. Vaya, en primer lugar, la ley prohíbe la venta de todos los bienes de una persona, presente o futuro. ¿Cuáles serían los futuros? Las que todavía no posee, no ha adquirido. Pero va a tener derecho sobre ellos. Por ejemplo, usted es accionista de una sociedad y se toma la decisión de distribuir utilidades, ¿no? Y esa distribución de utilidades son del ejercicio 2021. Se toma la decisión en enero y se va a hacer la distribución en marzo. Pero usted ya tiene un derecho ahí futuro, ¿no?, que todavía no lo ha hecho efectivo. Pero será válida la venta de todas las especies, géneros, cantidades que se designen en contrato. Es decir, no el total, sino algunas de las cosas, ¿no? Eso es lo que establece la ley, ¿no? Ahora bien, la venta de cosa ajena. Licenciado, disculpe, Ajá, sí. ¿qué son las utilidades? Ah, las utilidades. Vaya, cuando usted tiene un negocio, usted es comerciante, usted invierte en ese negocio, usted está obligado a llevar contabilidad y el ejercicio fiscal es del 1 de enero al 31 de diciembre. Al final del ejercicio, usted en su contabilidad, pues el contador, ¿no?, establece cuántos han sido sus gastos, sus costos y cuántos han sido sus ingresos. Si sus ingresos son superiores a los costos y gastos, ahí hay una utilidad. En el caso de las sociedades que son comerciantes sociales, los accionistas toman el acuerdo de distribuir utilidades, ¿no?, al final del ejercicio. Y al final del ejercicio es el 31 de diciembre. Los balances generales se hacen y el balance general muestra la situación financiera de una empresa en un momento determinado. Y el estado de resultados muestra los resultados de las operaciones. Entonces, al final del ejercicio se establece cuántos fueron los costos y gastos, cuántos fueron las ventas. Y entonces, si las ventas son superiores a los costos y gastos, hay utilidad. Después de pagado el impuesto sobre la renta y todas las demás deducciones que hay que hacer. Pero si las ventas son inferiores a los costos y gastos, hay pérdida. Entonces, la utilidad es la ganancia. Eso es la utilidad. Rivera Mata Alexandra. Melanie. Usted Hola, tenía levantada. licenciado. Sí, tenía levantada la mano. Solo quería preguntarle que en los bienes a futuro puede ir incluida ahí, ¿verdad? También la aceptación de herencia. La aceptación de herencia, bueno, cuando usted no ha aceptado herencia, es solamente un presunto heredero. Usted puede ceder ese derecho a otra persona por la cesión de derechos. Y mientras no ha aceptado herencia, pero sí, siempre y cuando usted sea un heredero que está nombrado en el testamento, o si no dejó testamento, hablamos de sucesión intestada, usted está en la primera línea de sucesión. ¿Y quiénes están en la primera línea de sucesión? El papá, la mamá, los hijos, la esposa, el esposo. Si no son casados, ¿cómo es que se llama? La unión no matrimonial, ¿verdad? En esos están en el primer grado de sucesión. Entonces, si usted ya tiene el derecho, está nombrado en el testamento, sabe que puede aceptar, puede ceder ese derecho. Y bueno, y es un derecho futuro, sí, porque no lo tiene en este momento, pero es seguro que lo va a tener, ¿verdad? Pero el requisito es aceptar la herencia, porque usted la puede repudiar también, ¿verdad? Otra, Lemos Erazo Yulisa Michelle.
Buenas tardes, licenciado. Ujú. Fíjese que me entró una duda, eso que acaba de mencionar, y cuando usted dice de que si uno está como en el testamento y viene de lo que es la aceptación de herencia, uno la puede ceder a alguien más, o es que uno la reciba y uno le entrega en donación a alguien más. No, mediante el contrato de cesión de derechos usted puede ceder el derecho a otra persona. Vaya, Obviamente pero en que ese caso es cesión de derechos. en ese caso es si me han dejado como heredera, pero si es Sí, como pues la sí. primera opción que usted dijo de que sucesión intestada, digamos si es la No, tiene esposa que y la estar, hija y se le... sí, está en la primera línea de sucesión, o sea, la ley establece grados o líneas de sucesión. En la primera línea está el esposo, esposa. ¿Usted está segura que va a recibir? Pues, pero lo que sucede Exacto, es esto. pero o sea, en ese caso, la esposa le puede ceder, como decir, digamos que si era una casa que tenía el esposo, ¿verdad? Y él murió, y la casa se la van a dar entre la esposa y la hija, pero la esposa no quiere, o sea, quiere como darle su parte a la hija, o sea, Bueno, se puede renunciar. ahí lo que sucede es que en esos casos lo que puede hacer usted es repudiar la herencia, no la acepta. Si usted repudia la herencia, puede la hija, en este caso, por derecho de representación, bueno, aquí estamos metiéndonos en derecho hereditario, por derecho de representación, o sea, en representación de la madre, recibir el bien. Normalmente la cesión de derechos se da cuando usted es heredera y usted vende, necesita dinero y le dice a alguien, mira, fíjate que yo voy a recibir esto y esto, entonces hagamos la cesión y pactan un precio. Normalmente así se da, pero el caso que usted me plantea, que ambas son herederas, ¿verdad? Lo que tienen que hacer es repudiar la herencia. Al repudiar la herencia, ya entra la hija por el 100%, por derecho de representación. Pero bueno, ese es otro tema. No nos metamos en eso porque eso es, creo que, derecho civil 4. Vaya, vamos a ver. Estábamos en la venta de cosa ajena, ¿verdad? Venta de cosa ajena, pasa rápido el tiempo. Veamos el artículo 1619 del Código Civil. Lo vamos a ver, 1619. Vaya, miren, alguien que me haga el favor de leerlo. ¿Quién me lo lee? Yoli, Vaya, hágame el favor. artículo 1619. La venta de cosas ajenas produce entre las partes las obligaciones propias de la compraventa, salvo los casos contemplados en los artículos 1622 y 1623 de este código. Hecho aún contratar el vendedor de buena fe a la resolución del contrato y si se creía que la cosa perteneciera al vendedor, también a la indemnización del daño y perjuicio. La compra de cosa propia no vale. El comprador tiene derecho a la devolución del precio. Vale, gracias. Bueno, casi no se le escuchó en el segundo inciso, pero lo voy a leer yo. Salvo los casos contemplados en los artículos 1622 y 1623 de este código, el comprador tiene derecho, aún contra el vendedor de buena fe, a la resolución del contrato. Y si creía que la cosa pertenecía al vendedor, también a la indemnización de daños y perjuicios. Es decir, la ley permite la venta de cosa ajena. Ahora vamos a ver el 1622 y el 1623. Vaya, alguien que me lea el 1622 y otra persona que me lea el 1623. Artículo 1622. licenciada, La venta de 1622. cosa ajena ratificada después por el dueño confiere al comprador los derechos de tal desde la fecha de la venta. Vaya, la otra persona que iba a leer, que me lea el 1623. Ahorita. Artículo 123. Vendida y entregada a otro una cosa ajena. Si el vendedor adquiere después del dominio de ella,
se mirará al comprador como verdadero dueño desde la fecha de la tradición. Por consiguiente, si el vendedor la vendiere a otra persona después de adquirirlo el dominio, subsistirá el dominio de ella en primer comprador. Vaya, entonces vemos que la ley permite la venta de cosa ajena, siempre y cuando sea ratificada por el verdadero dueño de la cosa y cuando se actúa de buena fe. Que el comprador actúa de buena fe. Ahora bien, si sucede que hubo un ardido, un engaño ahí, entonces tiene que el vendedor responder por los daños y perjuicios que se le ha causado al comprador. Debe de devolverle lo que le pagó y además todos los costos y gastos en que incurrió. Vaya, tenemos también que la cosa vendida debe existir o debe tener existencia real o posible. No puede vender usted una cosa inexistente, ¿verdad? Porque de lo contrario le va a causar un perjuicio al comprador. Vaya, aquí en el artículo 1617 se regula lo que es la venta de cosas futuras y la venta de cosas esperadas. También tenemos el caso de la venta que dejó de existir al tiempo del contrato. La ley establece una regla en este caso. Se entiende que como que nunca existió el contrato. Vamos a leer las disposiciones, porque esto es importante que esto es del contrato de compra-venta y es importante que lo conozcamos. Son cuestiones generales del contrato. Y por cierto, todas las exposiciones que hicieron, que me gustaron mucho, están muy bonitas las exposiciones, creo que todos se habían preparado. Todos esos contratos van a entrar en la tercera evaluación, oye. Así que ahí vean ustedes, ¿verdad? Aquí yo lo que voy a ir, en la clase vamos a ir haciendo es, tocando aspectos o profundizando en algunas cuestiones, ¿verdad?, de esos contratos, pero en la tercera evaluación van a entrar. Porque en la segunda evaluación no les voy a estar evaluando todos los contratos que ustedes pasaron a exponer, salvo algunas cosas puntuales que hemos visto hasta la última clase, la anterior a esta, de la compraventa. Vaya, entonces, el artículo 1617 establece que la venta de cosas que no existen, pero se espera que existan, se entenderá hecha bajo la condición de existir, salvo que se exprese lo contrario, o que por la naturaleza del contrato aparezca que se compró la suerte. Estamos hablando de juegos de azar, ¿no? Como que alguien le vende, un carpintero le vende unos muebles. Mire, yo se los voy a fabricar a tanto precio, pero se los voy a tener en tal fecha. Me va a desembolsar el 50% y contra la entrega el otro 50%. En ese momento no existen los muebles, pero van a existir posteriormente. El 1618, la venta de una cosa que al tiempo de perfeccionarse el contrato se supone existente y no existe, no produce efecto alguno. Aquí en cierta medida hay malintención del vendedor, ¿verdad? Si faltaba una parte considerable de ella al tiempo de perfeccionarse el contrato, podrá el comprador a su arbitrio desistir del contrato o darlo por subsistente abonando el precio a justa tasación. Es decir, que si parte del bien existe o de los bienes existe, pues el comprador tiene la opción de pagar el precio que corresponde por esos bienes, ¿verdad? El que vendió a sabiendas lo que en todo, en una parte considerable, no existía, resarcirá los perjuicios al comprador de buena fe. Entonces, esto se cumple con la regla de que la cosa vendida debe existir o debe tener existencia real o posible.
Cuando hablamos de juegos de azar, pues aquí nosotros compramos un lotín, compramos un billete de lotería completo. ¿Cuánto vale? Creo que vale, no sé si $30 vale ahora o 25, algo así. O creo que está en razón del valor del premio. No sé si alguien sabe de eso. Consulto. Ahí usted está comprando la suerte, ¿verdad? Porque usted paga los $25 o los 30 que valga el billete, pero no sabe si se lo va a sacar o un lotín, ¿verdad? O va a un casino a jugar, ¿verdad? Ahí usted invierte su dinero y pierde, ¿verdad? O gana. Esos son los juegos de azar, ¿verdad? Los que están permitidos por la ley. La cosa debe ser determinada o determinable y singular, o sea que puede ser identificable, puede ser percibida por los sentidos, se puede tocar, ¿verdad? Se puede ver. La cosa comprada no debe ser una cosa propia. Que usted mismo se venda el vehículo, eso la ley no lo permite, ¿va? El artículo 1619, alguien que me haga el favor de leerlo, por favor. Artículo 1619. Yo, licenciado. Hágame el favor. La venta de cosa ajena produce entre las partes las obligaciones propias de la compraventa, salvo los casos contemplados en el artículo 1622 y 1623 de este código. El comprador tiene derecho aún contra el vendedor de buena fe a la resolución del contrato, y si creía que la cosa pertenecía al vendedor, también a la indemnización de daños y perjuicios. La compra de la cosa propia no vale. El comprador tiene derecho a la devolución del precio. Vaya, es un caso un poco raro en la ley, ¿verdad? Y todavía tiene derecho a la devolución del precio y él solo se está comprando, ¿verdad? Entonces, aquí pues hablamos que la cosa vendida es el objeto sobre el cual recae la obligación, ¿verdad? Estamos hablando que el vendedor establece entregar un bien al comprador y el comprador se obliga a pagar el precio por ese bien, ¿verdad? Comprador y vendedor, el vendedor está obligado a entregar el bien y el comprador está obligado a pagar el precio. Entonces, de todo lo que hemos visto, pues debe ser, los requisitos que debe cumplir la cosa, pues debe ser una cosa lícita, es decir, de aquellas cosas que se pueden enajenar. Debe ser determinable y debe existir. Tenemos requisitos particulares. Debe ser comercial, o sea, las que están sujetas al comercio. No puede vender, por ejemplo, un cerro. Hace algunos años aquí en El Salvador fue noticia. Alguien se consideraba dueño no me acuerdo si del volcán de San Salvador o una parte. Y como ustedes saben que ahí en el volcán de San Salvador hay antenas de canales de televisión, etcétera. Entonces esas son concesiones que el Estado le da a particulares, ¿no? Entonces resulta que alguien tenía un contrato ahí de una compraventa, que era dueño del volcán, si no me recuerdo. Fue hace algunos años, ¿no? Y estaba peleando por eso. Eso no es una cosa comercial, porque esos son bienes públicos. Yo creo que en derecho civil ven ustedes los bienes nacionales, que son los bienes públicos y los bienes fiscales. Así los clasifica el Código Civil. Los bienes públicos pertenecen a la nación toda y los bienes fiscales pertenecen al Estado y no son de uso público. Por ejemplo, los edificios, el edificio de las Tres Torres que pertenece al Ministerio de Hacienda. Ahí
o el edificio de la Asamblea Legislativa, por mucho que le digan los diputados, esta es la casa del pueblo, mentira, vaya a intentar meterse a la Asamblea. Lo primero que le van a decir cuando usted le van a pedir la identificación y que a quién busca o qué es lo que anda haciendo ahí. Y usted va a decir, es la casa del pueblo, vengo a dormir acá. No, ¿verdad? No, es un bien fiscal. Solo pueden entrar las personas que trabajan ahí. Luego debe ser singular y determinada, no debe pertenecer al comprador. Entonces debe ser determinable. Esos son los requisitos. Y bueno, aquí para ya concluir sobre el tema. La cosa vendida debe existir o esperarse que exista. Ya leímos el artículo 1617. Venta de cosa que dejó de existir al tiempo del contrato se considera que no produce ningún efecto. Y entonces está en la obligación el vendedor de devolverle el precio y de indemnizar perjuicio en caso de que haya existido mala fe, ¿verdad? Puede suceder que usted compró una casa y hay un terremoto y se destruyó la casa, ¿verdad? Ya no existe el bien, a lo sumo el terreno. Ahí pueden ponerse de acuerdo, mira, no, la casa se cayó, pero ahí está el terreno. Entonces tienen que bajar el precio, ¿verdad? Pero, por ejemplo, estos casos que se están dando, no, parece que en la colonia de San Francisco, de que las casas creo que fueron construidas en una bóveda y de repente como que la bóveda se cayó, se deterioró y se hizo una gran cárcava. Imagínese usted acaba de comprar una casa de esa, ¿verdad? Al momento de celebrar el contrato o días después se destruyó. Ahí se va a considerar como que no existió el contrato, ¿verdad? Entonces estaría obligado el vendedor a devolverle el dinero. La venta de una cosa que no haya perecido. Bueno, la venta de cosas futuras que se espera que exista, ya lo leímos en 1617. La venta de una cosa que haya perecido, el caso que estamos platicando, que al momento que se celebró el contrato, la cosa se destruye. Entonces, en este caso, se produce la nulidad. Si la cosa vendida se pierde totalmente antes que se produzca el cambio de los consentimientos, esta lleva consigo la nulidad de la compraventa. Esta nulidad que afecta la pérdida total de la cosa es absoluta, debido a que la obligación del vendedor queda sin objeto y la del comprador queda sin causa. Artículo 1618. Y entonces aquí están los supuestos que regula nuestro código, que ya los leímos. Venta de cosa ajena, el artículo 1619, que la da válida, ¿verdad? Siempre y cuando haya ratificación del dueño, o que posteriormente el que la vendió la adquiere, y en ese caso se va a entender que desde el momento de la adquisición es dueño el comprador, ¿verdad? Luego la venta de cosas futuras, en 1617, que no existe el momento de hacer el contrato, pero se espera que va a existir. La venta de cosas esperadas también en 1617. Y la venta de la suerte, aquí estamos hablando de juegos de azar, ¿verdad? En el caso del consentimiento ya sabemos cuáles son los requisitos, ¿no? Que la voluntad sea seria, que se exteriorice, esto ya lo vimos. La oferta, la aceptación. ¿Qué es la oferta y qué es la aceptación? Veamos si nos acordamos. ¿Sí? La oferta es la propuesta del artículo o el bien que se desea comerciar. Y la ¿aceptación? Aceptación. Sí. Sí, la aceptación es la aprobación de la persona a dicha oferta. Ajá, el libre consentimiento, ¿verdad? Ese, licenciado. Ajá. Acepta el bien, ¿verdad?
Vaya, esto está relacionado. Aquí están los vicios del consentimiento, error, fuerza, dolo. Esto también ya lo vimos. Vaya, miren, una característica del contrato de compraventa es que es de ejecución instantánea. ¿Qué significa que sea de ejecución instantánea? La regla general es que es de ejecución instantánea. Licenciado, ¿Sí? Ajá. de ejecución instantánea es que en el momento en el que usted entrega el dinero, se le entrega la cosa. Correcto. Pero también se da, perdón, en los casos de ventas a plazo. Y como ahí se establecen cuotas, ¿verdad? En esos casos, el contrato de compraventa se vuelve de ejecución sucesiva. Pero solamente en el caso de las ventas a plazo. El bien no es suyo mientras no ha pagado completamente, se lo pueden quitar en cualquier momento. En esos casos es de ejecución sucesiva. Entonces, es de ejecución instantánea cuando usted le entregan el bien y usted efectúa el pago del precio en el momento. Y es de ejecución sucesiva cuando es una venta a plazo. ¿Quiénes intervienen? Bueno, el sujeto activo es el vendedor, el sujeto pasivo es el comprador. En el caso de la compraventa, ¿cuáles son las obligaciones del vendedor y cuáles son las obligaciones del comprador? Ahí, del artículo 1627 y siguientes, se encuentran reguladas las obligaciones del vendedor y las del comprador del 1673 y siguiente. ¿Cuáles son las principales obligaciones del comprador? La principal es la de pagar el precio convenido. Se regula en el artículo 1673. O sea, yo como comprador estoy obligado a pagar el precio que han convenido ambas partes. La segunda obligación que tiene es recibir la cosa. Está establecida en 1630. O sea, estoy obligado a pagar el precio, pero además a recibir la cosa en el tiempo establecido. La tercera obligación es cubrir todos los gastos de transporte. Los gastos de transporte son obligación del comprador. O sea, todos los gastos en que se incurren para trasladar el bien hasta el lugar donde está el comprador. Salvo que las partes hayan pactado una situación diferente. Luego también tenemos que otra obligación es la de pagar la escritura, ¿verdad? Si es una compraventa y se hace en escritura pública, es obligación del comprador pagar, ¿verdad? Vaya, vamos a ver los artículos para que nos quedemos ahí con mayor claridad. Tenemos el 1673. Porque de eso se trata, ¿verdad? Acá. Se trata de ir leyendo la ley también, porque si no, no tiene. Vaya, miren, el 1673 es bien cortito. Se lo voy a leer yo. La principal obligación del comprador es la de pagar el precio convenido. Esa es la principal obligación. 1630, veamos qué dice el 1630. Lo leo, Que licenciado. sí, por favor. Si el comprador se constituye en mora de recibir, abandonará al vendedor el alquiler de los almacenes, graneros o vasijas en que se contenga lo vendido, y el vendedor quedará descargado del cuidado ordinario de conservar la cosa, y solo será ya responsable del dolo o de la culpa grave. Aquí en el caso de que el comprador no quiere recibir el bien, ¿verdad? En el tiempo que han estipulado las partes.
sea, la obligación no solo está de pagar el precio, sino que de recibir el bien. Vamos a ver el 1628. El inciso segundo, ¿verdad? 1628. No, el 1628. Vaya, leamos el 1628. Se lo leo yo si gusta. Sí, por favor, por favor. Artículo 1628. Al vendedor tocan naturalmente los costos que se hicieren para poner la cosa en disposición de entregarla, y al comprador los que se hicieren para transportarla después de la entrega, después de ser entregada. Vaya, entonces el vendedor incurre en los costos que se hacen para poner la cosa en disposición de entregarla, y el comprador los que se hicieran para transportarla después de entregada. Luego tenemos el otro artículo que es el 1610, inciso segundo. Alguien creo que iba a leer, esa persona que me haga el favor de leer el 1610, inciso segundo. Sí, licenciado. El Ajá. artículo 1610 dice, los impuestos fiscales o municipales, las costas de la escritura y de cualesquiera otras solemnidades de la venta serán de cargo del vendedor, a menos de pactarse otra cosa. El testimonio de la escritura lo pagará el comprador, salvo estipulación contraria. Vaya, ya vimos acá, ¿verdad? Ya vimos cuáles son las obligaciones del comprador. Pagar la cosa, recibir la cosa, pagar los gastos de transporte del bien y pagar la escritura, ¿verdad? ¿Cuáles son las obligaciones del vendedor? La primera es la entrega material de la cosa. Obviamente que debe de conservarla y custodiarla, mantenerla en buenas condiciones para entregarla en esas condiciones al comprador, ¿verdad? Y tiene la obligación de saneamiento. El saneamiento de la evicción y el saneamiento de los vicios redimitorios. Y digo redimitorios porque la H es muda, ¿verdad? Redimitorio. Entonces, ya hemos hablado del saneamiento de evicción, ¿verdad? Vamos a leer las disposiciones mejor para no... Es 1639 al 1641. Vamos a buscarlas por acá. Vaya, una persona que me lee en 1639, otra en 1640 y otra en 1641. Aquí está básicamente, esto ya lo hemos visto. Yo, licenciado. Hágame el favor. 1639. La obligación de saneamiento comprende dos objetos: amparar al comprador en el dominio y posesión pacífica de la cosa vendida y responder de los efectos ocultos de esta, llamados vicios Redimitorios, porque la H es muda. Vaya, el 1640, ¿quién lo lee? Artículo 1640. Ajá. Sí, la señorita que estaba leyendo, 1640. Artículo 1640. Hay evicción de la cosa comprada cuando el comprador es privado del todo o parte de ella por sentencia judicial. Vaya, el caballero que dijo que iba a leer, en 1641. Artículo 1641. El vendedor es obligado a sanar al comprador todas las evicciones que tengan una causa anterior a la venta, salvo en cuanto se haya estipulado lo contrario. Vaya, entonces aquí tenemos el saneamiento de evicción y el saneamiento de los vicios redimitorios, ¿verdad?
Después de la lectura de los artículos, ¿qué es el saneamiento de evicción y qué es el saneamiento de los vicios redvitorios? Se las puse fácil, primero leímos los artículos. Ajá, vamos a ver. Y son obligaciones del vendedor. Ajá. Saneamiento de evicción y saneamiento de vicios ocultos. O vicios redvitorios. Licenciado. Ajá. En el vicio reviditorio Ajá. nos menciona de que es un vicio que está oculto en razón que el vendedor no lo dio a conocer al comprador en el momento de la venta. Ajá, correcto. Y el otro, el de evicción. Bueno, la posesión tranquila de la cosa. Es decir, que no sea que la cosa que usted le vendieron, no, le vendieron una casa que no se encuentra hipotecada, ¿verdad? Entonces, eso sería, ¿verdad? Vamos a continuar acá. Bueno, la obligación de entregar es del vendedor también, ¿verdad? Y luego aquí vamos a hablar un poco de lo que es la tradición. Esto es de Civil 2, ¿verdad? Y se regula en el 651 y 652, ¿verdad? Aquí hablamos de dos sujetos, el tradente y el adquirente. Por una parte existe la intención de transferir el dominio de la cosa y por otra parte la capacidad o intención de adquirirlo. El tradente es la persona que transfiere el dominio y el adquirente es la persona que por tradición adquiere el dominio. Entonces, el tradente sería el vendedor, el adquirente sería el comprador, ¿verdad? Entonces, aquí existe una intención de, por una parte, de entregar el dominio de la cosa y por otra parte, la intención de adquirir el dominio. Y aquí, pues, este tema es un tema de derecho civil 2, ¿verdad? Sin embargo, aquí lo estamos recordando. Aquí están las disposiciones. Miren, artículo 1653 debe ser hecha voluntariamente por el tradente o por su representante, es decir, no debe existir ningún vicio del consentimiento. Requiere también del consentimiento del adquirente o de su representante. Estamos hablando aquí, el primer caso es el vendedor, el segundo caso es el comprador. Se requiere de un título traslaticio de dominio. ¿Cuál es el título traslaticio de dominio en el caso de la compraventa? ¿Cuál es? Veamos. Pregunta de examen. ¿Qué responderían ustedes? ¿Cuál es el título traslaticio de dominio? O sea, el documento por medio del cual se entrega el bien o da el derecho de entregar el bien y de recibirlo. Vendedor y comprador, ¿no? O sea, por medio del cual se va a entregar el dominio del bien. ¿Cuál sería el título traslaticio? Creo que es la compraventa. La compraventa, correcto. Que no se padezca de error en cuanto a la identidad de la especie que se debe entregar o la persona a quien se le hace la entrega. Ejemplo, si alguien vende una vaca, por ejemplo, y por entrega a otra, hay causal de nulidad. Bueno, si las vacas todas se parecen, pero no están así, ¿verdad? Que no sé si ustedes, alguien ya ha tenido ocasión de conocer cómo se hace esto de las ventas de la vaca. Esto es ganado, ¿verdad? Hay una cuestión que le llaman la carta de entrega, ¿verdad? Pero ahí está el fierro. El fierro es una marca que le ponen al animal. Y ese es bien duro, porque
Es un hierro caliente ahí que le ponen al pobre animal. Y esa es una marca que está en la carta de compraventa. Entonces, obviamente que individualizan al animal, ¿no? Individualizan al animal y entonces pueden ser las dos vacas blancas, ¿verdad? Pero el fierro es diferente. Luego, el error en la persona es otra cuestión que puede ser nula. Se le entregó, se le debía entregar el bien a Juan y se le entregó a Guillermo. Entonces, eso también produce nulidad, ¿verdad? En términos generales, estos son los requisitos de la tradición. Deben existir dos partes, el consentimiento del tradente y del adquirente, existencia de un título traslaticio de dominio, que es la compraventa, la entrega de la cosa con la intención de transferir el dominio. Bueno, esto de diferencias entre entrega y tradición, pues, en realidad, en términos generales, podemos decir que con la tradición lo que se pretende es transferir el dominio de la cosa. Y la entrega es simplemente una entrega material, ¿verdad? La entrega no es más que la mera tenencia. Cuando le entregan, usted tiene la mera tenencia de la cosa. Pero con la tradición, a usted no solo se le entrega la cosa, sino que se le da también el dominio de la cosa. Entonces tenemos la obligación de la entrega material de la cosa. La obligación del vendedor se refiere no solamente a efectuar la entrega jurídica, sino también a efectuar la entrega real de la cosa vendida. Porque si no entrega la cosa, ¿cuál es el efecto jurídico? Si no se entrega la cosa. Va a depender del tipo de situación, pero se puede ser nulo el contrato, se puede declarar nulo judicialmente o no va a tener ningún efecto. Y además va a tener que pagar daños y perjuicios al comprador. ¿En qué lugar se entrega la cosa? En el lugar que han pactado. Y que se pacta en el documento, en la escritura. ¿En qué momento se debe efectuar? En la época convenida, en el contrato. Bueno, esto es básicamente la forma de transferir, ¿verdad? De la tradición. No vamos a... Vaya, tenemos también venta separada de una misma cosa o dos o más personas. Si se ha vendido la cosa a dos o más personas, pero si se ha entregado solo a una, esta será preferida. Estas son reglas que se establecen en el código. Si la cosa se ha entregado a dos o más personas, tendrá derecho a quedarse con ella la persona a la cual se lo hubiese entregado primero. Si la cosa no se ha entregado a ninguno de los compradores, prevalecerá el título más antiguo. Sobre todo, no sé si ustedes se han dado cuenta en los casos de compraventas de vehículos, que se hace en documento privado y luego se autentica por un notario, pero resulta que la persona no lo fue a inscribir al registro, a hacer tracing, no fue a hacer tracing. Y luego esta persona lo vende a otra, y así se dan como 10 traspasos del vehículo. Y el último lo va a inscribir en Sertracing. Mientras tanto, los dueños anteriores del vehículo han tenido la tarjeta de circulación del último que lo inscribió. Entonces ahí se dan este tipo de problemas, ¿verdad? Bueno, los gastos de entrega corren por cuenta del vendedor. Vale, vamos a ver lo que es el predio rústico. La entrega de las compraventas de predio rústico. Ya estamos casi, ya van a ser las 5.
Solo nos quedan 15 minutos. Vamos a hablar rápido de esto. Vaya, como ustedes saben, la compraventa es un contrato general, ¿verdad? En el caso de los bienes inmuebles, la compraventa se reviste de ciertas formalidades, ¿verdad? En primer lugar, se debe hacer en escritura pública y en segundo lugar, se debe inscribir en el registro de la propiedad raíz e hipoteca, ¿no? Otra característica que se da es que en el caso de estos bienes inmuebles, estos predios rústicos, se da bastante en los pueblos, pero en los departamentos, es que se deben de describir las medidas, ¿verdad? Las medidas del bien. Entonces tenemos dos formas de efectuar la venta. Bueno, esto se regula aquí, ustedes lo pueden ver, del 1634 al 1638. Y entonces aquí tenemos dos tipos de estipulaciones o negociaciones que se pueden dar en el momento de efectuarse la venta. Se puede efectuar por cabida o como una especie o cuerpo cierto. Entonces, cuando hablamos de cabida, estamos hablando de el área superficial del terreno. Ahí se establecen las medidas del terreno. La superficie. Estamos hablando de hectáreas, metros cuadrados. Usted va a un lugar y le dice, ¿quiere comprar usted un terreno? Le dice, mire, aquí le vendemos a $1,000 el metro cuadrado. Ahí usted está comprando por cabida. Y yo quiero adquirir ese terreno. Mire, este tiene 100 metros cuadrados. Entonces viene usted y lo va a multiplicar, ¿verdad? Son a $1,000 el metro cuadrado y tiene 100. ¿Cuánto sale, verdad? Lo multiplica. Eso es cuando le venden por cabida. Se toma en cuenta la extensión superficial del terreno. Ahora bien, cuando le venden como una especie o cuerpo cierto, en estos casos, le venden el terreno. Te vendo ese terreno en $100,000. Entonces, usted no sabe cuánto tiene, o le pueden decir, tiene 50 metros cuadrados, pero te lo vendo en $100,000 por el área en donde está ubicado, etcétera. Entonces, ahí no importan las medidas, ¿no? Obviamente que el notario, cuando efectúe la escritura, sí tiene que señalar las medidas, ¿verdad? Se dan casos a veces que antes los terrenos no se establecían las medidas, sino que se hablaba de mojones. Decía, del mojón tal al mojón tal, colinda al norte con la propiedad de Don Serafín, al sur con la propiedad de María, al oeste con esta propiedad y así, ¿verdad? Luego se dio una reforma a la ley del registro y entonces ya comenzaron a rechazar ese tipo de compraventa, ¿verdad? Y le decían a uno, mire, aquí tiene que señalar las medidas. Y obviamente que el notario no es topógrafo. Y en realiza ese tipo de medidas son los topógrafos, que puede ser un ingeniero civil, puede ser un arquitecto o un topógrafo, una persona que es técnico, especialista. Entonces, implica que debe de ir a tomar la medida. Y bueno, le venden el terreno y cuando verbalmente le dicen, mire, tiene 100 metros cuadrados verbalmente, ¿no? Pero resulta que cuando hacen la medición, sale que tenía 75 metros cuadrados, ¿verdad? Porque en esos casos
lo único que se hacía en ese tipo de compraventas, se expresaba el área, un área de tantos metros cuadrados en términos generales, pero no en forma específica. Entonces, cuando no se decía al norte ni al sur, ¿verdad? Entonces, cuando llegaba a hacer la medición el ingeniero o el topógrafo, resultaba que se tenía menos. Y entonces, ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Una remediación del inmueble, es decir, otra escritura de remediación de inmueble. El ingeniero va, hace las medidas y luego tiene que ir a inscribir el plano al registro. Y luego el notario, con esas medidas que le entrega el topógrafo, hace la escritura. Y entonces ahí, pues, si le han vendido a usted por especie o cuerpo cierto, pues no habría aparentemente ningún problema. Tenía menos el terreno de lo que expresaba en términos generales la escritura. Pero si le venden por cabida, entonces sí, mira, vos decías que tenía 100 metros cuadrados y tiene 75, entonces hay que hacer ahí, tienen que ponerse de acuerdo para hacer la proporción. Entonces, por cabida se entiende la superficie del inmueble, normalmente expresada en hectáreas o en metros cuadrados, según se trata de predios rústicos o urbanos. Vaya, aquí vemos un plano, aquí pueden ver ustedes un plano y pueden ver las medidas. Más o menos así son los planos que hacen los ingenieros. Yo honestamente les digo que no soy especialista en eso. Uno agarra los planos. Yo he hecho varias escrituras de compraventa y ya me ha tocado hacer remediación y entonces uno, el ingeniero o el topógrafo tiene que traducirle a uno, mire así, darle un informe bien específico para que uno pueda hacer o reflejar en la escritura la medición, ¿verdad? Al norte, 50 metros cuadrados, al sur. O sea, hoy ya no se dice que colinda con la propiedad de Doña María, porque de todos modos ese tipo de inmuebles se venden, pues. Puede ser que en el antecedente así decía, pero a la fecha que hace la compraventa, resulta que ya no es propiedad de Doña María, ¿verdad? Entonces, en el artículo 1674, un predio puede vender con relación a su cabida o como una especie o cuerpo cierto, así lo establecen. Y entonces veamos, cuerpo, aquello que tiene extensión limitada perceptible por los sentidos. Cierto, conocido como verdadero, seguro, indubitable. Cabida, extensión superficial de un terreno o heredad. De lo anterior se deduce que cuerpo cierto es la extensión de terreno que vemos, pero no medimos, por lo cual puede ser mayor o menor a lo que estamos comprando o vendiendo. Caso contrario, la cabida es la medida real del terreno. La cabida es la medida real del terreno. Y cuando hablamos de especie o cuerpo cierto es lo que vemos, pero no sabemos la medición exacta. Y entonces se establecen algunas reglas en el Código Civil. En el artículo, ustedes lean en su caso las disposiciones. Cualquier duda la vemos en la próxima clase, porque ya va a concluir la clase. Vaya, miren, si la cabida es mayor, si la cabida que sobra alcanza a más de una décima parte del precio de la cabida real, ¿cuáles son las consecuencias? Podrá el comprador aumentar el precio o desistir del contrato. Esas son las opciones. Si la cabida que sobra alcanza a más de una décima parte del precio, o sea, el 10%, ¿verdad? Si la cabida es menor, artículo 1635, inciso segundo, si la cabida que falta alcanza a más de una décima parte del precio de la cabida real, que estamos hablando es menor, ¿verdad? Podrá el comprador aceptar la disminución del precio
o desistir del contrato. Si le han vendido por cabida, si claramente le dijeron, mira, la manzana está a $1,000, obviamente que hay que traducirlo a hectáreas y a metros cuadrados. Y acá, pues, cuando es venta por cuerpo cierto, a usted le dicen, mira, te vendo ese inmueble que está ahí, ese terreno tiene 100 hectáreas y te lo vendo en X precio. Ahí, pues, ¿qué puede suceder? Pues que si resulta que de la medición tenía menos, resultó que ahí usted lo que negoció fue en la compra del terreno. No podría reclamar, ¿verdad? Pero si se lo vendieron por cabida, sí. Bueno, aquí llegamos ya al... No sé si tienen... Miren, solo tenemos 5 minutos, ¿verdad? Ciertamente el tiempo pasa volando. Y por eso es que lo vimos un poco así a la carrerita, ¿verdad? Pero yo lo que les pido es que ustedes lean las diapositivas, las leen las disposiciones legales y cualquier duda la discutimos en la próxima clase. Es bueno que las lean y que pregunten, ¿verdad? Porque, pues sí, en los exámenes se hacen preguntas de los temas que se están viendo. Solo faltan 4 minutos. No sé si tienen algún comentario, alguna consulta en estos 4 minutos. A las 5:30 está programado el parcial. No sé si ya lo ubicaron en el aula virtual, ¿verdad? Silencio total. Sí, ya lo ubicamos. Ya lo ubicaron, ¿verdad? Ya están más preocupados por el parcial que por preguntar, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Sí, tienen... Yo he sido estudiante igual, ¿verdad? Uno se preocupa por el parcial. Pero miren, son 10 preguntitas. Ahí ustedes pueden, desde el tema de interpretación de contratos. Bueno, ya les dije la vez pasada, desde la clase del 20 de agosto hasta la anterior, a esta. Ahí están subidas las presentaciones. Lo que les va a entrar en el examen son temas que hemos visto en clase. Algunos ejemplitos ahí. No creo que sean complicados para ustedes. Yo espero que saquen 10 todo. Y les reitero, a mí me gustaron mucho las exposiciones. Este grupo, pues, 2, 3. Bueno, el último grupo como 4. Y sí, se veía que todos se habían preparado. La ventaja que este grupo es en la tarde, sábado. Porque tengo otro grupo en la mañana a las 6:30, miércoles y sábado. Entonces ellos van manejando, van para el trabajo, porque la mayor parte de ustedes trabajan. Son pocos los casos de personas que no trabajan. Entonces, pues, hay que hacer las consideraciones del caso. Vaya, entonces, si no tienen preguntas, este es el momento sobre cuestiones administrativas, porque a veces me llaman por teléfono, mire, yo no he pagado. Pues sí, yo ahí haga el parcial, le digo yo, pero cuando yo suba la nota no me va a aparecer en el listado. Lo que voy a hacer es mandarle un mensajito para que usted resuelva su problema. Lemus, Erazo, Yulisa, Michelle. Licenciado, el parcial está programado de 5:30 a 7:30 con 2 horas que va a estar habilitado y 90 minutos. Sí. ¿Diga? Sí, así 90 es. minutos de tiempo para realizarlo, pero, o sea, si no ingreso cabal a las 5:30, puedo ingresar en el tiempo que yo considere disponible. Sí, a las 6. A las 6 si quiere hacerlo en 90 minutos, ¿verdad? Porque si ingresa a las 6:30, 1 hora lo va a hacer. Así sería. Es decir, para hacerlo en 90 minutos, usted tiene que ingresar o a las 5:30 o a las 6. Para terminarlo acabar a las 7:30. Pero después de las 6, ya no lo va, ya va a tener menos de 90 minutos.
Bueno, estamos entendidos y comprendidos, ¿verdad? Entonces, Sí, licenciado. vamos a concluir aquí la clase. Les deseo mucha suerte en el examen. Espero que todos salgan bien. Y solo vamos a esperar la nota para subirla, ¿verdad? Y esa es otra cosa que ustedes deben estar pendientes de su nota, es decir, cualquier observación de la nota, háganmela saber, porque a veces, ya cuando yo subí las notas, ya va por la otra evaluación, y miren, no me aparece nota, y ahí no, tienen que ser en el momento. Cuando yo les diga, miren, en este momento vean las notas en el aula virtual, ahí ustedes verifican. Y luego yo les digo, miren, voy a subir notas. Entonces ustedes deben de estar ahí porque se puede dar problemas. ¿Sí? Cueva, ponía César Antonio. Vale. Entonces, el parcial viene de la interpretación de los contratos, la compraventa y promesa de celebrar un contrato. Sí. Bueno, excelente. Del 20 de agosto, creo, la presentación del 20 de agosto. Bueno, o su equivalente. Como es. Vaya, suerte a todos. Nos vemos el próximo sábado. Pasen feliz tarde y que todo les salga bien. Gracias, Lick. Bendiciones. Bueno.